Buen día, mi nombre es Oscar Chapit, soy médico especialista en administración en salud, magíster en calidad y gestión integral, verificador de condiciones de habilitación, asesoro instituciones prestadoras de servicios de salud, asesoro profesionales independientes y todo tipo de prestadores de servicios de salud. En este video voy a analizar las modificaciones que quieren hacer la resolución 3100 del 2019. Hoy es 2 de diciembre del 2022. Esta es la propuesta de resolución de modificaciones a la resolución 3100 del 2019. Esta es como la propuesta de modificaciones más importantes que, que quieren sacar la resolución 3100 y pues vamos a analizarla. Entonces aquí tengo la propuesta de las modificaciones y aquí tengo la resolución 3100. Entonces vamos a empezar a revisarla y pues les voy a dar mis observaciones de acuerdo a lo que vayamos analizando. Entonces, lo primero que encontramos acá es que en el artículo 1 de esta resolución quieren adicionarle un parágrafo al artículo 1 de la resolución 3100 del 2019, el cual dice: la presente resolución, incluido el manual aquí adoptado, no establece competencias de inspección, vigilancia y control para el cumplimiento de las normas que regulan la integración social de las personas con limitaciones. Dichas competencias están definidas en las normas correspondientes, ¿cierto? Entonces, hace salvedad que no, la norma no establece ninguna competencia para que se verifique el cumplimiento de las normas de integración social de las personas con limitaciones. Es decir, esto va encaminado a las quejas que han puesto sobre todo los odontólogos por las exigencias de rampas, ascensores, baños de discapacitados, etc. Y pues revisando el artículo 1 que quieren modificar, aparece acá en el parágrafo, ¿cierto? Aquí dice, vea, en el objeto dice definir los procedimientos y las condiciones de inscripción de los servicios de salud, pero en el parágrafo dice que el manual no establece competencias para el talento humano, lo cual está dado en las mismas encuentros definidas en los mecanismos aprobados en el Ministerio de Educación Nacional. Es decir, que esta resolución ni permite a los verificadores decir qué competencias debe tener el talento humano para establecer o para hacer X o Y procedimientos. O sea, la Secretaría de Salud no tiene competencias bajo esta resolución de decir qué actividades puede hacer X o Y profesión. Y ahora, según la modificación, pues tampoco tendría competencias para decir si la institución del consultorio cumple con los requisitos de las normas de integración de personas con limitaciones. Es decir, quedaría como complicado que la Secretaría llegue a pedir rampas, a pedir barandas, a pedir ascensores, a pedir sistemas de elevación, aunque la misma norma más adelante los pide. Entonces ahí hay como una contradicción, porque en algún lado de la resolución, pues, que lo hemos estudiado, pues vemos que pide específicamente algunos requisitos para poder atender a personas con discapacidad. Pero ya con este párrafo quedaría, como veremos, la verificación de esos requisitos. Ahora el artículo 2 de la propuesta de modificación pretende adicionar un parágrafo al artículo 2 de la resolución 3100, el cual menciona que los cuerpos de bomberos de Colombia, ¿cierto?, van a poder inscribir su sistema único de habilitación como prestadores de servicios de salud y habilitar servicios de transporte asistencial de pacientes y atención prehospitalaria siempre y cuando cumplan las condiciones de habilitación determinadas en la resolución 3100, que le aplique según lo determinado en el artículo 5 de la presente resolución. Entonces, esa es una modificación al artículo 2, ¿cierto?, en donde habla
a quién le aplica la resolución, IPS, independientes, el de transporte especial de pacientes, ¿cierto? Habla de los exceptuados de cumplir con la presente resolución, y pues aquí quedaría entonces agregado el artículo de que los bomberos se pueden habilitar siempre y cuando cumplan con los requisitos de la resolución, y específicamente habla del artículo 5, es decir, que a ellos les va a tocar inscribirse común y corriente como cualquier otro prestador. O sea, eso no, no creo que cambie mucho el tema. Listo. Bien. El artículo 3 pretende suprimir la expresión los servicios del numeral 2.3 del artículo 2 de la resolución 3100, es decir, esta palabrita aquí. Entonces, la presente resolución aplicaría a las IPS, a los profesionales independientes, a las instituciones de transporte especial de pacientes. Aquí quedó mal los servicios porque en realidad, pues, servicios puede tener todo el mundo, pero hay empresas o prestadores que se clasifican como prestadores de transporte especial de pacientes. Entonces suprimiría la palabra servicios. Tampoco creo que influya mucho. El artículo 4 de la propuesta de cambio habla acerca de adicionar al artículo 3, ¿cierto? Un párrafo donde aclare cuáles son las capacidades que le aplica a cada uno de los tipos de prestadores. Esto ya se sabía, estaba claro en las anteriores resoluciones, y en el ABC de la resolución 3100 también lo explicaba, pero pues aquí decidieron incorporarlo propiamente a la resolución, y para que quede pues más claro y que no haya ningún problema. Entonces aquí lo que habla es de pues tener claro que son 4 tipos de prestadores, que son las IPS, ¿cierto? Las entidades de apoyo social diferente, las empresas de transporte especial de pacientes y los profesionales independientes de salud. Estos son los 4 tipos de prestadores, y las condiciones de habilitación se dividen en capacidad técnico-administrativa, suficiencia patrimonial y financiera, y capacidad tecnológica y científica. Entonces, en resumen, lo que dice este artículo es, ¿sí?, para adicionárselo aquí al artículo 3, ¿cierto? Sobre quiénes deben cumplir cada una de las condiciones de habilitación, es que la capacidad tecnológica y científica le aplica a todo el mundo, a IPS, a profesionales independientes, a apoyo social diferente y a transporte de pacientes, ¿cierto? Que las condiciones de suficiencia patrimonial y financiera solamente le aplica a las IPS y a las empresas de transporte especial de pacientes, y que las condiciones técnico-administrativas, ¿cierto?, le aplican a las IPS, a las entidades con objeto social diferente y a las empresas de transporte especial de pacientes, ¿cierto? Entonces, en resumen, a los profesionales independientes solamente les aplica la capacidad tecnológica y científica, y a las instituciones prestadoras de servicios de salud, ¿cierto?, y a las empresas de transporte especial de paciente les aplica todo: capacidad técnica administrativa, suficiencia patrimonial y financiera, y capacidad tecnológica y científica. En el artículo 5 de la propuesta de resolución, entonces ya habla de algunas modificaciones que sí me parecen importantes la aclaración. Entonces, el artículo 5 de la resolución es la que habla acerca de la autoevaluación y en qué momento se requiere la autoevaluación de las condiciones de habilitación, ¿cierto? Entonces, aquí en primer lugar dice que van a agregar este párrafo que dice que todo prestador de servicios de salud debe estar inscrito en el REPS, es decir, o sea, todos los prestadores, todos los de la profesión que sea, mejor dicho, tienen, y si son servicios de salud, tienen que estar inscritos en el REPS por obligación. Entonces, aquí hace mucho más énfasis en las actividades que establece la búsqueda activa de prestadores de salud que no se han habilitado correctamente. Entonces, a esos prestadores, pues,
con esta aclaración, con este primer párrafo, ya mucho más fácilmente las instituciones, las secretarías que lo estaban haciendo y las que no lo estaban haciendo, pues van a llegar y van a cerrar los servicios de salud que no se encuentren inscritos en el REPS. Lo otro es que aquí en el mismo párrafo establece que se tiene que registrar como mínimo una sede con infraestructura física y por lo menos un servicio habilitado. Como mínimo quiere decir que, o sea, si la persona atiende en un sitio, pues debe inscribir ese sitio. Pero si atiende en dos sitios, pues debería inscribir ambos sitios en donde se están prestando los servicios de salud. Y ojo, ojo con los odontólogos y con los especialistas de odontología que atienden en más de un sitio y no son IPS en donde atienden, sino que son consultorios de profesionales independientes. Porque la recomendación es para ellos es que si atienden en 2, 3, 4 sitios, deberían habilitar cada uno de esos sitios como sedes independientes. Luego dice la descripción y habilitación debe realizarse en los términos establecidos en el manual de inscripción y prestadores de servicios de salud. Ahí no cambia absolutamente nada. Entonces, ojo con las actividades de búsqueda activa de las sedes y de los profesionales que no están inscritos en el REPS. Luego habla de los organismos de cooperación que se inscriban en el registro especial de prestadores. Esto pues no me voy a tener ahí. El parágrafo 2 dice las entidades privadas con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro pueden aportar para la inscripción y novedades cuando aplique la ubicación de las sedes en un mismo certificado o en diferentes certificados por la Cámara de Comercio. Entonces, a veces la cámara, ustedes pueden sacar una cámara de comercio como del establecimiento principal, de la empresa, perdón, y de los establecimientos, cada uno por aparte. Es decir, pueden tener varias cámaras de comercio dependiendo de si tienen uno o varios establecimientos. Pero a veces hay, la Cámara de Comercio les expide un solo documento donde les dice los datos de todos los establecimientos comerciales que hayan abierto. Entonces, a veces para la apertura de sedes pedían las dos cámaras de comercio, la de la empresa y las del establecimiento. Ahora está aclarando que se puede, si tienen los datos del establecimiento en un solo documento, pues ese es válido para poder abrir la sede de prestación de servicios si están los datos del establecimiento en el mismo documento. Y el parágrafo 3 habla de que los prestadores de servicios son los que presten servicios exclusivamente en la modalidad extramural. Esto me parece genial que esté acá porque esto tuve varias discusiones con verificadores, ¿cierto? Donde, o sea, es que para mí estaba muy claro que la resolución 3100 no le aplica completamente los centros de infraestructura a la modalidad extramural, sino que ella tiene un párrafito en donde dice cuáles son los criterios de infraestructura que aplican a la modalidad extramural. Y aquí lo aclara. Entonces, dice, los prestadores de que prestan servicios exclusivamente en la modalidad extramural, las sedes deben cumplir los requisitos determinados en el criterio 46 del estándar de infraestructura aplicable a todos los servicios. O sea, deben cumplir con el criterio 46. Entonces vamos a buscar el criterio 46 de infraestructura. Vamos a ver si lo encontramos rápidamente. Si no, me lo busco. Pues mira, aquí está el punto 46, está en la página 67 y eso es lo que mencionábamos. Es que aquí está muy claro, no sé por qué tienen que sacar un párrafo para que la gente entienda y es que es lo más lógico. Criterios de infraestructura para las modalidades extramural y telemedicina, ¿cierto? O sea, ellos, los que solamente prestan servicios, aquí dice, cuando un prestador de salud presta sus servicios exclusivamente en la modalidad extramural. Si solamente presta extramural, no tiene nada intramural, lo único que tiene que cumplir de infraestructura son estos 4 puntos. Dice, no, 3 puntos. Ambiente o área para almacenamiento de medicamentos, dispositivos médicos e insumos. Ambiente, hora para almacenamiento de equipos biomédicos, ambiente, hora para archivos de historias clínicas y registros. Pare de contar. No entiendo por qué pedían un baño de discapacitados para
para una institución o un prestador que solamente prestaba servicios en la modalidad extramural. ¿Vale? Listo. Bueno, sigamos leyendo. El artículo 6 de la propuesta habla de adicionar al artículo 13 un párrafo donde se aclara, esto ya se estaba haciendo, que los prestadores de servicios de salud pueden cerrar temporalmente la totalidad de los servicios habilitados en una sede sin que se genere el cierre de la misma. Es decir, usted puede seguir habilitado, o sea, o aparecer en el REPS, pero con ningún servicio habilitado, o sea, sin servicios. Ahí aparece cuando le da clic en servicios, no le va a aparecer absolutamente nada habilitado si lo cierra todos temporalmente. Pero una vez se venza el plazo establecido en el artículo 13, que ahorita lo vamos a ver, el prestador no ha reportado novedad de reactivación de menos un servicio cerrado temporalmente o no habilita menos un servicio en la sede, la misma se inactivará en el REPS. Es decir, cuando pase un año, si no estoy mal, ya revisamos. Y aquí está el artículo 13, que cierre de servicios, dice lo mismo. El prestador de servicios de salud podrá cerrar temporalmente los servicios por un periodo máximo de un año contado a partir del cierre temporal de los servicios. No obstante, si vencido dicho plazo no reporta novedad de reactivación del servicio, este se inactivará en el REPS, ¿cierto? O sea, aclara que se puede tener habilitación en el REPS sin tener servicios declarados durante por lo menos un año. O sea, se pueden cerrar temporalmente durante un año. Luego, en el artículo 7, dice que van a agregar el artículo 23, ¿cierto? Este párrafo, el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Prestación de Servicios, define la metodología para la actualización permanente y dinámica de los estándares y criterios de habilitación, y el artículo 23 habla del procedimiento de actualización de la norma. Pues, que van a modificar y actualizar la norma de acuerdo a lo que el Ministerio establece. El artículo 8 me parece que también hace referencia a las quejas de los prestadores de que les estaban cerrando por cualquier cosa, ¿cierto? Entonces, el artículo 8 dice que van a adicionar un artículo a la resolución 3100 que diga cierre de servicios de salud en visitas de verificación. Entonces, durante la visita solo se podrán adoptar las medidas de seguridad definidas en literales A, clausura temporal del establecimiento, que podrá ser total o parcial, y B, suspensión parcial o total de trabajos o servicios. Es decir, van a poder cerrar, dice clausura temporal, total o parcial, o suspensión parcial o total de trabajos o servicios. O sea, le pueden cerrar de servicio o le pueden cerrar alguna parte del servicio, un área específica del servicio, ¿cierto? Y esto solamente cuando estén encaminados a proteger la salud pública y se deriven riesgos para la salud de las personas. O sea, si usted cumple con los requisitos de habilitación y no tiene un sistema de elevación o una rampa para atender discapacitados, pero usted no atiende discapacitados, pues no hay ningún riesgo, ¿cierto? Entonces, si no hay ningún riesgo, no le pueden cerrar por esa razón, ¿cierto? Y adicionalmente, estas medidas son de carácter preventivo y transitorio. Entonces, solamente cuando exista un riesgo claro para la salud de los usuarios, de los pacientes, van a poder cerrar el servicio. Luego el artículo 9 dice que cuando se encuentra la expresión hospitalización obstétrica, se debe entender como atención de parto. Hospitalización obstétrica aparece 3 veces en la resolución 3100, ¿cierto? Entonces aquí habla, por ejemplo, de consecuencias por la autoevaluación, por las pruebas de alta complejidad, hospitalización obstétrica, o sea, atención del parto, transporte esencial, porque hay reactivación, aquí, y estas otras 2 veces cuando el prestador tenga que hacer o atención de parto,
transporte especial y oncológicos. Listo. Hay nada que nos interese mucho. Luego en el artículo 10 habla del estudio de vulnerabilidad estructural. Dice cuando una IPS con servicios de urgencias, cirugía, cuidado intensivo neonatal, pediátrico o adulto, o sea, urgencias, UCIs y cirugía, ¿cierto? Si el edificio está construido antes del 2010, ¿cierto? Cuando se radique el formulario de inscripción o se vaya a cambiar de domicilio a ese edificio, construido antes del 2010 o vayan a abrir una sede ahí, pues tienen que haber realizado el estudio de vulnerabilidad estructural y adicionalmente tienen que radicar un plan de cumplimiento para el reforzamiento estructural de la edificación. Entonces, antes del 2010, toca revisar el estudio de vulnerabilidad estructural y radicar el plan de cumplimiento del reforzamiento estructural de la edificación. Pero si la edificación fue construida después del 2010, no se necesita el reforzamiento estructural ni el estudio de vulnerabilidad. El prestador solo deberá aportar la respectiva licencia de construcción en donde se evidencia la destinación para la prestación de servicios de salud, ¿cierto? Entonces, importante. Este sí me parece importante. Bueno. Luego viene el artículo 11 y en el artículo 11 también hay un cambio importante y dice que las IPS y las entidades con objeto social diferente que funcionan en edificaciones construidas antes del 2 de diciembre del 96, ¿cierto? Al radicar el formulario de inscripción o realizar novedades de cambio de domicilio, el prestador de apertura de cambio de domicilio de la sede debe aportar copia de la licencia de construcción. Hasta ahí va la resolución 3100, pero si no tienen licencia de construcción, ahora permiten, dice en su defecto, el documento de reconocimiento de la edificación expedido por autoridad competente que autorice la destinación de la edificación para la prestación de servicios de salud. Es decir, creo que esto se refiere al certificado de uso de suelo, en donde establece que, de acuerdo al POT, el establecimiento, ¿cierto?, está autorizado, la edificación es autorizada para que se presten servicios de salud. O sea que ya no va a ser, si funciona antes del 2 de diciembre del 96, ya no va a ser requisito obligatorio mostrar la licencia de construcción, sino solamente con el certificado de uso de suelo, pues va a poder hacer radicar la novedad de cambio de domicilio. Artículo 12. Cuando una entidad con objeto social diferente habilita los servicios de ambulancias, debe adjuntar, ¿cierto?, la tarjeta de propiedad de los vehículos. Si eso se encuentra en alguna empresa diferente al prestador, tendrá que anexar el documento de autorización del propietario, donde los vehículos serán parte de la capacidad instalada de servicio habilitar, y copia impresa del certificado de revisión técnico-mecánica cuando aplique. No interesa mucho, la verdad. Artículo 13 hace énfasis en que cuando un prestador de servicios reporte novedad de cierre del prestador, ¿cierto?, la gestión adelantada con las historias clínicas y su entrega final debe surtir procedimiento determinado en la resolución 839 del 2017. Esto es un camellito. O sea, es el artículo 8 de la resolución 839 del 2017, establece que cuando se va a cerrar hay que poner 2 avisos en un periódico nacional buscando a la gente para entregarle su historia clínica. Eso es un proceso bien complicado. Entonces, aquí hace énfasis en que toca cumplir con ese requisito cuando se va a cerrar el consultorio, cuando se va a cerrar la empresa. Artículo 14. Cuando se encuentra la expresión báscula grado médico, se debe entender báscula con registro sanitario, y cuando se encuentra la expresión pantalla o monitor grado médico, se debe entender monitor con registro sanitario.
Entonces, báscula grado médico piden en todos lados, donde hasta en un consultorio donde se realiza examen físico, pues la báscula tiene que ser grado médico, o sea, la báscula tiene que tener registro sanitario. En consulta de medicina general, báscula grado médico. En urgencias, báscula grado médico. Y la otra es monitor grado médico. El monitor grado médico de pronto sí se presta para que no se entienda la expresión pantalla un monitor grado médico, ¿cierto? Por ejemplo, para telemedicina, pues no puede ser cualquier monitor, sino que tiene que tener un registro sanitario o registro INVIMA, imagínate, un registro sanitario para poderlo utilizar en salud. Entonces no puede ser cualquier monitor. ¿Listo? Bueno. Bueno, vamos a saltar un poquitico como para los puntos más importantes de la resolución. Voy a brincar acá al punto en donde habla de modificar el artículo 15, que habla de modificar las definiciones del estándar de infraestructura, ¿cierto? Entonces, definición de ambiente de aislamiento, habla del ambiente de aislamiento, luego habla de quiénes son las entidades de objeto social diferente, ¿cierto? Y aquí veo que a las entidades de objeto social diferente les van a permitir bastantes cosas, o sea, ya tenían unas y les agregaron otras, les van a poder habilitar servicios de baja y mediana complejidad, consulta externa, apoyo diagnóstico, terapéutica y servicios de transporte asistencial de pacientes, o sea, ambulancias y atención hospitalaria y cuidado básico del consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cómo la ves? O sea, como objeto social diferente van a poder habilitar cuidado básico de consumo de sustancias psicoactivas. Esto me parece un tanto peligroso, ¿cierto? No sé cómo funcionaría, porque se supone que las empresas de objeto social diferente no pueden vender los servicios de salud. Pueden realizar procedimientos exclusivamente de cirugía ambulatoria, o sea, pueden prestar servicios de cirugía, ¿cierto? No pueden prestar servicios de urgencia, ni atención del parto, ni servicios de hospitalización. Luego dice, los servicios habilitados no pueden ser ofrecidos en contratación dentro del sistema general de seguridad social en salud. O sea, no los pueden contratar con una EPS, ni con ninguna secretaría de salud, ¿cierto? Pero sí podrían prestarlos de manera particular, porque los particulares no están dentro del Sistema General de Seguridad Social y Salud, o sea, no requieren de ninguna contratación establecida dentro del Sistema General de Seguridad Social y Salud. Es decir, que uno podría habilitar una entidad con objeto social diferente para el consumo del cuidado básico del consumo de sustancias psicoactivas si solamente le voy a prestar servicios a particulares. Y puedo prestar servicios de cirugía ambulatoria si solamente le voy a prestar servicios a particulares. Esto me parece peligroso. No sé, porque yo puedo abrir una clínica de cirugía plástica, que son solamente procedimientos ambulatorios, como objeto social diferente. Imagínate, los requisitos son mucho menores que si fuera una IPS. Y solamente le vendo a particulares. Está raro, pero bueno. Y luego dice, bueno, luego habla de la capacitación del tema del donante, dice profesionales de medicina de hospitalización, tratamiento crónico con ventilador, cuidados intensivos, urgencias, servicios de grupo quirúrgico en modalidad intramural, tienen que tener constancia de asistencia vigente a acción de formación continua de cuidado del donante expedida por el Instituto Nacional de Salud. O sea,
por instituciones que sean autorizadas por el conocimiento de salud, eso ya se sabía. Luego viene este que me parece supremamente importante, que es la modificación del criterio 8 del numeral 11.2. Esto también es supremamente importante que hayan hecho claridad en este tema, ¿cierto? Ese es el punto 8 del numeral 11.2, aquí está, mira, 11.2, estándar de infraestructura. El punto 8 dice, los prestadores de salud ubicados en edificaciones de hasta 3 pisos o niveles contados a partir del nivel bajo y que funcionen en un segundo o tercer piso cuentan con ascensor o rampa o sistema alternativo de elevación. El sistema alternativo de elevación no puede ser utilizado cuando se ofrece servicios de hospitalización y servicios de urgencia de atención del parto. Entonces, o sea, este párrafo lo van a eliminar. O sea, ya no se va a necesitar ni ascensor ni rampa de sistema de elevación para todo el mundo, ¿cierto? Si usted tiene hasta 3 pisos, ¿cierto? Sino que va a quedar así. Las IPS y entidades con objetos social diferentes, solamente esos dos, deberán garantizar la accesibilidad de la edificación mediante ascensor o rampa. O sea, a ellos sí les corresponde, si es IPS o objeto social diferente y tienen sin importar el número de pisos, pues van a tener que colocar ascensor o rampa. ¿Listo? Pero los profesionales independientes podrán garantizar por medio de sistemas alternativos de elevación o implementación medidas que garanticen accesibilidad de salud. ¿Cómo? Entonces, ya no es obligatorio tener sistemas de elevación para los independientes. Simplemente podrían garantizar los servicios de salud en los lugares más cercanos posibles a la residencia de la persona con discapacidad. Es decir, que usted puede decir, yo, si me llega un discapacitado, ¿cierto? Yo lo voy a atender de X o Y manera para facilitarle el acceso a esa persona con discapacidad, ¿cierto? O en su efecto, facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad y su acompañante. Se puede decir, ¿verdad? Si me toca atenderlo, yo tengo un contrato con una EPS que me toca atender discapacitados, ¿cierto? Yo los discapacitados los voy a atender en tal consultorio que queda cerca del sector en donde viven los pacientes, el paciente discapacitado, ¿cierto? O incluso podría ser estableciendo programas de atención domiciliaria para la atención integral de salud con personas con discapacidad. Es decir, si usted no tiene cómo poner una rampa o un sistema de elevación o un ascensor, usted puede decir que va y lo visita en el domicilio, que va y le hace la atención en el domicilio, ¿cierto? Y obviamente eso tiene que quedar documentado en el estándar de procesos prioritarios. Me parece genial. Entonces, con esto ya queda claro que a los independientes no les toca obligatoriamente cumplir con el sistema alternativo de elevación, la rampa o el ascensor, sino que pueden colocar que si tienen que atender un paciente discapacitado, pues lo programa y va y lo atiende en su casa. Eso es lo que puede colocar en sus procesos prioritarios en un protocolo. Me parece fantástico. Luego habla de modificar el número, el 40.2. El 40.2 dice disponibilidad de unidades sanitarias discriminadas por sexo o baterías sanitarias en las salas de espera. ¿Cierto? O sea, aquí es que estaba claro que tocaba tener unidades sanitarias para hombre, para mujer, o baterías sanitarias en las salas de espera. Y lo van a modificar por este que dice disponible de acuerdo con un criterio específico de cada servicio. Entonces, pues queda de acuerdo a lo que se establezca para cada uno de los servicios, pues la disponibilidad de las unidades sanitarias que correspondan. Bueno, me brinco a este que dice que al numeral 6 del numeral 11.1.4, las reglas de medicamentos y cuidados e insumos, ¿cierto? Le van a adicionar lo siguiente. Entonces, bueno, revisemos lo primero que es lo que dice. Dice el prestador de servicios cuenta con información documentada de la planeación
y ejecución de los programas de farmacovigilance, termovigilancia y reactivovigilancia que garanticen el uso de medicamentos y cuidados médicos y reactivos cuando aplique. Y va a quedar de la siguiente manera: el prestador de servicios cuenta con información documentada de la prevención de farmacovigilancia que garantice tal igual. Luego dice, lo anterior no aplica para profesionales independientes. Estos deben contar con información documentada de la detección, notificación, investigación, análisis y seguimiento de las reacciones adversas o cualquier relacionado con medicamentos, pues es farmacovigilancia, incidentes adversos con dispositivos médicos de tecnovigilancia y efectos adversos con reactivos de diagnóstico reactivo vigilancia, así como las acciones preventivas o de minimización de ocurrencia de los mismos. O sea, como que dice, venga, seamos más flexibles con los independientes y no le pidamos todo lo que tiene que haber como si con un programa, sino simplemente pidámosles el documento, como el protocolo, no sería ya programa, sino como protocolo de farmacovigilancia, protocolo de tecnovigilancia, protocolo de reactivovigilancia, si les aplica el tema de los reactivos. O sea, tal vez les estaban pidiendo demasiada cosa en nuestros programas de farmacovigilancia en algunos entes territoriales, porque hasta donde yo sé, con eso era suficiente, con el protocolo, con una capacitación y el formato de reporte de los eventos adversos. Pero pues queda claro que para los independientes es mucho más flexible el requisito. Ahora me brinco acá a donde habla de que los servicios de medicina del trabajo y medicina laboral, cuyo código en el REPS es 407, los cuales aplican los servicios de consulta externa especializada, no podrían prestar servicios de telemedicina interactiva y no interactiva al momento de esa rehabilitación. O sea, medicina laboral no se puede prestar por telemedicina, es lo que entiendo acá. Luego habla de suprimir el numeral 1.2 del estándar de talento humano, ¿cierto? En la página 85, servicios de consulta externa especializada. O sea, este numeral que dice para medicina alternativa y terapia alternativas y complementarias, cuenta con un profesional de la salud con título de especialista en el ámbito de su disciplina. O sea, para ejercer medicina alternativa y terapias alternativas ya no es necesario ser especialista. ¿Cómo la ves? ¿Cómo se va a habilitar entonces? ¿Con los cursos nada más? Bueno, me queda la duda. No, claro que sí, sí, luego que aclara que sí se puede prestar servicio de telemedicina. Me imagino que el servicio al que se refiere arriba son los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, porque aquí aclara que en el servicio de seguridad y salud en el trabajo, cierto modelo de telemedicina con servicio de teleexperticia entre de salud con telemedicina, o sea que ahí se puede prestar servicios de telemedicina a través de la modalidad de teleexperticia. Entonces, teleexperticia es cuando hay dos profesionales al lado y lado de la pantalla. Lo que tal vez no se puede hacer es la atención directa al paciente a través de una pantalla. Se tiene que haber profesional al lado del paciente. A eso es que se tiene que referir. Pero pues revisaremos y aclaramos a profundidad después ese tema. Listo, luego vienen algunas cositas de servicios de cirugía, de transporte asistencial, entonces no me voy a detener a explicarles por no ser de interés general. Entonces, en resumen, sí ven algunos cambios importantes y de claridad, sobre todo para profesionales independientes y sobre todo en el tema que les preocupaba mucho con respecto a los sistemas de elevación y ascensores para las personas con discapacidad o con limitaciones físicas. Entonces, en resumen y conclusión, pues no van a derogar la 3100, sino que la van a modificar como, pues, de acuerdo a las quejas que han colocado los diferentes prestadores de servicios de salud. Entonces,
a trabajar porque visitas a partir del próximo año en julio.